Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, a un nuevo Deep Dive, Hoy nos adentramos en un tema que, sin duda, está en la mente de muchos. el camino de América Latina y el Caribe hacia el desarrollo sostenible. Un camino lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Y para guiarnos en esta travesía, tenemos un informe clave, El Panorama Económico de América Latina 2024. una brújula que nos ayudará a entender cómo nuestra región puede financiar su ambiciosa agenda de desarrollo. Prepárense para descubrir datos sorprendentes. Reflexiones que nos invitan a pensar en el futuro. Y, sobre todo, información clave para comprender los desafíos y las oportunidades que tenemos por delante. Lo primero que me llamó la atención, y creo que a muchos de ustedes también, es que a pesar de los avances económicos, A pesar de todo el progreso de las últimas décadas, América Latina y el Caribe se enfrentan a un obstáculo enorme una brecha financiera considerable. para alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible. Imaginen por un momento. Imaginen que necesitamos construir una nueva escuela Un hospital moderno, equipado con la última tecnología. e invertir en energía renovable para proteger nuestro planeta. Todo al mismo tiempo. Esa es la magnitud del reto. Una brecha de 98.000 millones de dólares. Un verdadero desafío para la región si quiere lograr sus ambiciosos objetivos de desarrollo. Es impactante, ¿verdad? Y lo que más me preocupa Lo que realmente debería preocuparnos a todos. es que esta brecha afecta áreas cruciales para el bienestar de todos. La erradicación de la pobreza, por ejemplo. La lucha contra el cambio climático. Y la reducción de la brecha digital. Temas que resuenan a nivel global. Temas que nos afectan a todos, sin importar dónde vivamos. Exacto. Son temas que nos interpelan como ciudadanos del mundo. Y para comprender mejor este desafío, El informe nos invita a analizar la realidad económica de nuestra región. con lupa, con detalle. Un dato que me sorprendió, y mucho, Un dato que realmente nos invita a reflexionar. es que si bien el sistema financiero en América Latina y el Caribe ha mejorado, Si bien ha habido avances, El crédito interno al sector privado solo representa el 50% del PIB. en Asia Oriental, para que tengamos una referencia. Esta cifra llega al 170%. Una diferencia abismal. ¿A qué se debe esta diferencia tan grande? ¿Por qué nuestros sistemas financieros parecen estar en desventaja? Piensa en los sistemas financieros como el sistema circulatorio de una economía. Es una buena analogía. Si este sistema no funciona Y bien, hay obstrucciones si la sangre no fluye correctamente. es como tener arterias obstruidas. Exactamente. Restringe el crecimiento y la prosperidad. En este caso, los sistemas financieros de nuestra región son como un árbol joven en comparación con el gigante de Asia Oriental. Un árbol que aún necesita crecer y fortalecerse. Hay mucho espacio para crecer, sin Yep. duda. Entienda la analogía. Entonces la pregunta clave es, ¿Cuál es el diagnóstico? ¿por qué nuestro árbol financiero es tan pequeño? El informe señala un problema clave: la baja productividad. En América Latina y el Caribe. La producción por trabajador es solo el 33% del promedio de la OCDE. Es como si nuestro motor económico funcionara a un tercio de su capacidad. ¿y a qué se debe esta baja productividad? Falta de inversión, falta de tecnología, falta de capital humano. La raíz del problema, según el informe, Está en la baja productividad total de los factores, es decir, en la eficiencia con la que se utilizan los recursos. tanto humanos como de capital. No se trata solo de tener recursos. Se trata de usarlos de la mejor manera posible. Tiene sentido. Si no somos eficientes, No importa cuántos recursos tengamos. no vamos a alcanzar nuestro máximo potencial. Exacto. Y esta baja productividad tiene consecuencias reales en la vida de las personas. Menos oportunidades, salarios más bajos, menor innovación. Un panorama que debemos cambiar. Pero ¿cómo podemos solucionar este problema? ¿Cómo podemos hacer que nuestro árbol financiero crezca fuerte y frondoso? El informe propone una estrategia integral. Una estrategia que busca movilizar recursos de diferentes fuentes. Es como si abonáramos la tierra, regáramos las raíces y podáramos las ramas para que nuestro árbol crezca sano y fuerte. Me gusta la metáfora. ¿Cuáles son los elementos clave de esta estrategia? El informe propone optimizar el gasto público, Aumentar los ingresos tributarios, aprovechar el poder de los mercados financieros involucrar al sector privado, y forjar alianzas internacionales, un enfoque multidimensional. que busca abordar el problema desde diferentes ángulos. Empecemos por el gasto público. ¿Cómo podemos optimizarlo sin aumentar la carga impositiva? El informe sugiere que incluso sin aumentar los impuestos, Los gobiernos pueden liberar recursos al recortar el gasto ineficiente, y tomar decisiones presupuestarias más estratégicas, es como hacer una limpieza en nuestra casa reorganizar los muebles. y aprovechar mejor el espacio que tenemos. Entiendo. Ser más eficientes con los recursos que ya tenemos. Exacto.
¿Puedes darnos un ejemplo concreto? Un ejemplo claro son los subsidios a los combustibles fósiles. Un tema complejo, sin duda. En muchos casos, Estos subsidios benefician a los hogares más ricos. y a las industrias intensivas en carbono. En lugar de a quienes más los necesitan. Reformar estas políticas podría liberar fondos sustanciales. Fondos que podrían destinarse a financiar programas sociales y proyectos de desarrollo. Exactamente. Si retomamos nuestra conversación sobre el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, Un tema que nos apasiona. es fundamental recordar No podemos olvidarnos. que no se trata solo de números y estrategias abstractas. No son solo cifras en un informe. Se trata de mejorar la vida de las personas, De generar oportunidades de construir un futuro más justo. y próspero para todos. En la primera parte hablamos de la importancia de la productividad. Un motor clave para el desarrollo. El informe destaca que la baja productividad es un lastre para el crecimiento. Un freno para el progreso. Veamos las cifras. Pongamos los datos sobre la mesa. La productividad laboral en América Latina y el Caribe en 2023 En comparación con otras regiones. era solo el 33% de la OCDE. Una diferencia significativa. Y si miramos hacia atrás, En 1990, por ejemplo. la productividad era del 40% de la zona. Un retroceso preocupante. Sin duda, una tendencia que debemos revertir, ¿Y a qué se atribuye esta disminución en la productividad? principalmente a la baja eficiencia productiva de las economías de la región. ¿Qué significa esto en términos concretos? Décadas de crecimiento mediocre en la productividad total de los factores. Es decir, la eficiencia con la que se utilizan los insumos. Para producir bienes y servicios, Imaginemos un auto con un motor potente pero que consume mucho combustible. y no avanza lo suficiente. No llega a su destino. Necesitamos ser más eficientes en la forma en que utilizamos nuestros recursos. Hacer más con menos. Exactamente. ¿Cómo lo logramos? Los sistemas financieros juegan un papel fundamental aquí. ¿De qué manera? Un sistema financiero sólido Bien desarrollada. puede impulsar la productividad a través de varios canales. Cuéntanos más sobre esos canales. En primer lugar, El acceso a financiamiento, es clave para las empresas. para que puedan innovar Expandirse. y exportar sus productos y servicios. Sin acceso a crédito. Las empresas no pueden crecer. En segundo lugar, La falta de crédito puede afectar las opciones ocupacionales de las personas. impedir que emprendedores talentosos desarrollen proyectos. Proyectos con alto potencial Es como si a algunas empresas les faltara el combustible para arrancar. y a otras las herramientas para construir. Sin financiamiento es difícil crecer y generar empleo. Es una cadena que se rompe. Y por último, Un sistema financiero eficiente ayuda a las empresas a absorber mejor las crisis. para navegar la incertidumbre, Permite que las empresas más vulnerables y productivas sobrevivan. que no se queden en el camino. En una economía con poco acceso al crédito, Las empresas que sobreviven a los shocks, no son necesariamente las más productivas, sino las que tienen más recursos propios. lo que distorsiona el mercado. Entonces, la inclusión financiera no es solo un tema de justicia social, Es un factor clave para el crecimiento. para el desarrollo sostenible. Exactamente. El informe nos presenta un panorama general de la situación macroeconómica. Un contexto importante para diseñar estrategias de financiamiento. Estrategias que sean realistas. Y efectivas. No podemos hablar de financiamiento para el desarrollo sin tener en cuenta la realidad macroeconómica. La realidad en la que se desenvuelven los países. El informe señala que la mayoría de las economías de la región han respondido a sus diferentes contextos económicos con instrumentos monetarios y fiscales adecuados. Aunque el espacio para políticas de demanda es limitado. En términos de política monetaria, Las autoridades de los países que han adoptado un régimen de metas de inflación han mantenido una postura monetaria restrictiva. para mantener la inflación bajo control, La inflación ha sido un desafío para la región. un dolor de cabeza para muchas familias, Subida de precios, pérdida de poder adquisitivo, un verdadero problema. aunque ha comenzado a disminuir. En la segunda mitad de 2023, Las autoridades monetarias deben seguir siendo cautelosas. la inflación es un monstruo que puede resurgir fácilmente. Si no se maneja con prudencia, ¿Y qué de la política fiscal? ¿Qué medidas se están tomando en este ámbito? Las economías de la región están experimentando una fase de consolidación. El espacio fiscal se ha reducido significativamente desde la pandemia Como resultado de las dinámicas macroeconómicas. y la consolidación fiscal en curso. Se espera que el crecimiento económico sea modesto en el futuro cercano. Un panorama complejo, Tenemos la necesidad de invertir en desarrollo sostenible pero también la necesidad de controlar la inflación. y mantener la estabilidad macroeconómica. ¿cómo conciliamos estos objetivos? Es un desafío. El informe profundiza en un tema clave, La optimización del gasto público. un tema fundamental.
Muchas veces el problema no es la falta de recursos. sino la ineficiencia en su uso. ¿Cómo nos aseguramos de que los recursos públicos se utilizan de la mejor manera posible? Esa es la pregunta del millón. El informe argumenta que incluso sin aumentar los impuestos, Los gobiernos de América Latina y el Caribe, pueden liberar recursos adicionales optimizando la asignación presupuestaria. y aumentando la eficiencia del gasto. Es como si tuviéramos un presupuesto familiar limitado Pero pudiéramos hacer algunos ajustes para ahorrar dinero, y destinarlo a cosas más importantes, gastar mejor. No gastar más. Esa es la clave. Ejemplos concretos de cómo optimizar el gasto público. El informe sugiere Mejorar el diseño e implementación del presupuesto. priorizar sectores clave Eliminar subsidios ineficientes. y fortalecer la gobernanza a nivel local, En lugar de grandes obras de infraestructura. que pueden ser costosas e ineficientes, Invertir en proyectos más pequeños y focalizados. que tengan un mayor impacto en las comunidades. Ser más estratégicos en la forma en que invertimos los recursos públicos. Invertir en proyectos que generen un verdadero beneficio para la sociedad. Un ejemplo claro que menciona el informe. Los subsidios a los combustibles fósiles. En América Latina. El petróleo sigue siendo el combustible fósil más subsidiado. Y en muchos casos. Estos subsidios benefician a los hogares de altos ingresos, Y a las industrias intensivas en carbono. en lugar de a quienes realmente los necesitan. Una muestra de la necesidad de una mayor eficiencia en el gasto público. ¿Y cómo nos aseguramos de que los recursos que se liberen al eliminar estos subsidios se destinen a programas sociales, Y proyectos de desarrollo. que realmente beneficien a los sectores más vulnerables? Una pregunta importante. El informe destaca la importancia de mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación del gasto público, Transparencia y rendición de cuentas. para asegurar que los recursos públicos se utilizan de manera responsable y eficaz. La tecnología puede jugar un papel importante aquí Las herramientas digitales, para facilitar el seguimiento del gasto público. la detección de irregularidades. Y la rendición de cuentas a la ciudadanía, Es como tener un mapa digital. que nos permite ver en tiempo real dónde se están invirtiendo los recursos públicos. ¿Y cuáles son los resultados que se están obteniendo? Un mapa para la transparencia. Hablemos ahora de la reforma fiscal, Un tema complejo. pero ineludible si hablamos de financiamiento para el desarrollo sostenible. ¿Qué nos dice el informe sobre la reforma fiscal? Los ingresos fiscales en América Latina y el Caribe. ¿Son insuficientes para financiar las crecientes necesidades de gasto público? En 2022, Los ingresos tributarios de la región representaron solo el 21.5% del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE, que es del 34%. una brecha considerable. ¿A qué se debe esta baja recaudación? Varios factores. El informe menciona la baja recaudación del impuesto sobre la renta personal, La ineficiencia de los gastos tributarios la alta informalidad de la economía, y la evasión fiscal, un sistema de tuberías con muchas fugas. por donde se escapa una gran parte del agua que debería llegar a su destino. ¿Cómo solucionamos este problema? El informe propone una serie de medidas. Para mejorar la recaudación tributaria, Simplificar los regímenes fiscales, ampliar las bases tributarias, combatir la evasión fiscal mejorar la administración tributaria, y fortalecer la cooperación internacional en materia fiscal, reparar las fugas, ampliar las tuberías mejorar la gestión del sistema, para que el agua llegue a donde debe llegar, un enfoque integral. que busca mejorar la eficiencia, la equidad y la transparencia del sistema tributario. ¿Cómo logramos que estas medidas sean aceptadas por la sociedad? Fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema tributario. Si la gente no confía en que sus impuestos se van a utilizar bien. Será más difícil lograr que cumplan con sus obligaciones tributarias. Si la gente no ve los resultados de sus impuestos, No va a querer pagarlos. como si pagáramos por un servicio que no recibimos. La transparencia. La rendición de cuentas. El uso eficiente de los recursos públicos. Son claves para aumentar la confianza en el sistema tributario. El informe destaca la importancia de la participación ciudadana en la gestión de las finanzas públicas, La ciudadanía debe ser parte del proceso de toma de decisiones. sobre cómo se recaudan y se utilizan los recursos públicos, Un contrato social donde todos nos comprometemos a contribuir al bien común. pero también a exigir que los recursos se administren de manera responsable y transparente. Hablemos ahora de la gestión de la deuda pública. Un tema que siempre genera debate, especialmente en América Latina y el Caribe, con una historia compleja en este ámbito. ¿Qué nos dice el informe sobre la deuda pública? Aunque la mayor parte de la deuda pública de la región se mantiene en niveles sostenibles. Algunos países enfrentan desafíos significativos. El aumento de las tasas de interés a nivel mundial,
La volatilidad de los mercados financieros. La debilidad de algunas economías locales. ¿Han puesto presión sobre las finanzas públicas? Es como si tuviéramos una mochila con un peso que podemos soportar. Pero que se vuelve más pesada cuando el camino se pone cuesta arriba. La sostenibilidad de la deuda pública es fundamental. Para asegurar la estabilidad macroeconómica. Y la capacidad de los países para financiar su desarrollo. Si la deuda se vuelve insostenible, Es como si la mochila nos impidiera avanzar. ¿qué podemos hacer? Implementar políticas fiscales prudentes. Fortalecer los marcos fiscales. Y promover la transparencia en la gestión de la deuda pública. Ajustar el peso de la mochila. Organizarla mejor. Y llevarla con más cuidado para que no nos impida avanzar. Responsabilidad fiscal. Para asegurar un futuro sostenible para la región. Cerramos la segunda parte de nuestra inmersión en el panorama económico de América Latina 2024. Llegamos a la última parte de nuestra inmersión. En esta ocasión nos vamos a sumergir en el mundo de los mercados financieros Un mundo complejo y fascinante. y su rol fundamental en el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. El informe Panorama Económico de América Latina 2024 nos deja una idea clara. No podemos hablar de desarrollo sostenible sin hablar de un sistema financiero sólido. Un sistema financiero eficiente. Los mercados financieros son el motor de la economía. El combustible que impulsa el crecimiento. Canalizan el ahorro hacia la inversión. Lo que sube genera. Crecimiento económico, empleo, bienestar. Pero como ya vimos en las partes anteriores, Los sistemas financieros en América Latina y el Caribe. todavía tienen un largo camino por recorrer. La baja profundidad financiera. La limitada inclusión financiera La falta de acceso a financiamiento para las MIPYMES. son algunos de los desafíos que enfrenta la región. El informe nos invita a analizar en detalle la situación del sistema bancario en América Latina y el Caribe. En términos de profundidad, acceso y eficiencia. Empecemos por la profundidad. ¿Qué nos dice el informe sobre este punto? Si bien la profundidad financiera en la región ha mejorado en las últimas décadas, Todavía está muy por debajo de otras regiones del mundo. el crédito interno al sector privado en América Latina y el Caribe representa solo el 50% del PIB, Mientras que en Asia Oriental, alcanza el 170%. una diferencia abismal Es como si tuviéramos un motor con poca potencia. que no puede impulsar el crecimiento económico con la fuerza que se necesita. Exactamente. Y esto se debe en parte a la baja bancarización en la región. Muchas personas y empresas, especialmente las micros, pequeñas y medianas, No tienen acceso a servicios financieros formales, lo que las deja en una situación de vulnerabilidad. con pocas posibilidades de crecer y desarrollarse. Aquí es donde la inclusión financiera cobra una importancia vital. La inclusión financiera no es solo un tema de justicia social. Es una condición necesaria para un desarrollo económico sostenible. Al ampliar el acceso a los servicios financieros. Se empodera a las personas y a las empresas. Se reduce la pobreza. Se fomenta el emprendimiento. Y se impulsa el crecimiento económico. ¿Cómo se logra esta inclusión financiera? ¿Qué medidas concretas se pueden implementar para que más personas y empresas tengan acceso a los servicios financieros? El informe propone una serie de medidas para fortalecer los sistemas financieros en América Latina y el Caribe, Por ello, mejorar la regulación y supervisión del sector bancario, ¿algo más? promover la competencia en el mercado financiero, Interesante. desarrollar productos y servicios financieros innovadores adaptados a las necesidades de las MIPYMES y las poblaciones vulnerables. Es decir, productos y servicios a la medida. Exactamente. Y por último, fortalecer la educación financiera de la población. Para que las personas puedan tomar decisiones financieras informadas. Un enfoque integral que busca abordar el problema desde diferentes ángulos. Y aquí quiero destacar un punto que me parece crucial. Adelante. El papel de las nuevas tecnologías en la transformación del sistema financiero. Las fintech. El informe les dedica un capítulo entero. Las fintech están revolucionando el acceso a los servicios financieros en América Latina y el Caribe. Plataformas como el dinero móvil, los pagos digitales y los neobancos, Están llegando a poblaciones desatendidas. ofreciendo opciones asequibles y convenientes para gestionar sus finanzas, Una revolución silenciosa. pero con un impacto enorme, Las fintech están democratizando el acceso a los servicios financieros rompiendo las barreras tradicionales. y empoderando a millones de personas. La tecnología como herramienta para la inclusión y el desarrollo. ¿Y qué hay del rol de las instituciones financieras de desarrollo? Los bancos de desarrollo, por ejemplo. ¿Cómo contribuyen al financiamiento del desarrollo sostenible? Estas instituciones juegan un papel fundamental. En la provisión de financiamiento a largo plazo para proyectos de desarrollo, especialmente en sectores como la infraestructura, la energía renovable y el desarrollo social.
El informe destaca la importancia de fortalecer estas instituciones. Dotarlas de los recursos necesarios para que puedan cumplir con su misión de promover el desarrollo sostenible. Y no solo eso, También se subraya la necesidad de que estas instituciones sean más innovadoras que desarrollen nuevos mecanismos de financiamiento y que trabajen en estrecha colaboración con el sector privado. para movilizar recursos hacia proyectos de alto impacto social y ambiental. Hablando del sector privado, El informe dedica un capítulo a analizar el papel de la inversión extranjera directa en el desarrollo de la región. ¿qué podemos destacar de este análisis? La inversión extranjera directa puede ser un motor importante del crecimiento económico La creación de empleo, y la transferencia de tecnología. sin embargo, Es importante que esta inversión sea responsable transparente. y que genere beneficios reales para los países receptores, No se trata solo de atraer inversiones. sino de hacerlo de forma inteligente. asegurando que contribuyan al desarrollo sostenible de la región. Exactamente. El informe destaca la importancia de la cooperación internacional. Para promover una inversión extranjera directa más responsable y sostenible. Trabajar en conjunto. Compartir experiencias. Establecer estándares comunes. Y crear mecanismos de control que aseguren que las inversiones extranjeras directas se alineen con los objetivos de desarrollo sostenible. Un esfuerzo conjunto para un futuro mejor. Para finalizar, quiero destacar un tema que me parece fundamental: el papel de la innovación financiera en la movilización de recursos para el desarrollo sostenible. El informe nos presenta un panorama de las nuevas tendencias en este ámbito. Instrumentos financieros innovadores. ¿Cómo cuáles? Los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos vinculados a la sostenibilidad y los swaps de deuda por naturaleza. Instrumentos que permiten canalizar recursos hacia proyectos que tienen un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad. El informe destaca la potencial de estos instrumentos para movilizar recursos a gran escala, especialmente en un contexto de creciente conciencia ambiental y social. La innovación financiera como herramienta para construir un futuro más sostenible para América Latina y el Caribe. Hemos llegado al final de nuestra inmersión, Analizando los desafíos y las oportunidades. que enfrenta nuestra región en la búsqueda del desarrollo sostenible. ¿Cuál sería la conclusión principal que podemos extraer de este viaje? El desarrollo sostenible no es un lujo, Es una necesidad. y para lograrlo, Es fundamental movilizar recursos de manera eficiente, responsable y transparente. optimizar el gasto público, Fortalecer los sistemas financieros. promover la inversión privada responsable Fomentar la cooperación internacional. y aprovechar el poder de la innovación financiera. Construir un futuro donde el crecimiento económico vaya de la mano con la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Un futuro donde el árbol financiero de América Latina y el Caribe crezca fuerte, frondoso y de frutos para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les haya resultado útil e inspiradora. El camino hacia el desarrollo sostenible es un camino que debemos recorrer juntos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.